¿Qué caída tuviste desde los cielos, lucero de la mañana, tú que conquistaste las naciones? ¿Cómo caíste derribado por el suelo? Tú te decías, subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Visitaré la montaña donde los dioses se reúnen allá en las laderas del Zafón. Subiré arriba, por encima de las nubes más altas, y seré como el Altísimo. Pero has sido derribado hasta el lugar de los muertos, a las profundidades del abismo. Los que te ven, te miran fijamente y reflexionan esto sobre ti. ¿No es acaso este el hombre que hacía temblar la tierra? Estremecía los reinos y hacían del mundo un desierto. ¿Arrasaba ciudades y no dejaba libre a los prisioneros? Todos los reyes de las naciones yacen en gloria y honor, cada uno en su propio sepulcro. Pero tú no fuiste enterrado en una tumba, sino tirado como basura en la calle. Fuiste como el cadáver de algún asesino o de algún asesinado y un degollado cualquiera, que es arrojado luego a las rocas de una fosa para que no te tengan que pisar. No serás enterrado como los otros reyes, porque arruinaste a tu propio país, mataste a tu mismo pueblo. La descendencia de los malhechores nunca más será mencionada. Debido al pecado de su padre, preparen un lugar para la matanza de sus hijos. Ellos no tomarán posesión de las tierras, ni llenarán este mundo o el mundo con sus ciudades. Me llama la atención, hola amigos de YouTube, que cada vez que voy a un culto evangelista o a veces entre conversaciones de las mismas personas que se ponen a explicar este tipo de temas, me llama la atención que cuando se menciona sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, y más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, cuando hablan esas palabras exactas, siempre tiendo a encontrar ese tipo de personas que dicen que está hablando de la caída de Satanás. Pero este es el primero de una serie de oráculos o profecías que se pronuncian en el libro de Isaías acerca del fin de las potencias mundiales de aquellos días y de las naciones que circundaban alrededor de Israel. Isaías no es el único que pronuncia obviamente esta clase de sentencias o juicios divinos. También lo hace Jeremías y Josué, como vamos a ver más adelante. En realidad, la profecía sobre Babilonia comienza en el capítulo 13 de este versículo y concluye en el versículo 23 del capítulo 14. Si uno lee con una mente sana, con una mente no contaminada con la idea preconcebida de que estamos hablando de un ángel caído, pues se puede percibir muy claramente que la profecía en sí en ningún momento alude a un ser sobrenatural, sino que exclusivamente este se refiere al rey de Babilonia. El intérprete común pues tiende a impresionarse muy fácilmente con el estilo literario del oráculo, lo cual provoca pues que finalmente se confunda en su tarea de interpretarlo. Expresiones como las que leemos en el verso 14, llenas de dramatismo y poesía, son muy propias del idioma hebreo y las encontramos por doquier en la Biblia. Por ejemplo, el versículo ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es un claro ejemplo de este mismo. Este es el único versículo en toda la Biblia en donde pareciera que se estuviera hablando de un ángel que fue expulsado del cielo. Y es justamente de esta metafórica expresión que la Iglesia romana se tomó para sustentar su doctrina sobre la preexistencia de Satanás como un ángel perfecto. Esto creo que lo arregló Tertuliano y no recuerdo el nombre de la otra persona en este momento. Pero sin embargo, al leer detenidamente los versículos 12 y 13, uno ya puede observar como que hubiera una especie de contradicción entre las expresiones caíste del cielo y subiré al cielo, lo cual hace inmediatamente absurdo suponer que aquí se está hablando de un ángel, pues que fue arrojado del cielo, porque para caer del cielo se necesita primeramente haber estado allí. Pero el verso 13 de este versículo dice:
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Entonces, ¿por qué se cree que tal rebelión tuvo lugar en el cielo, donde supuestamente este ángel perfecto moraba, cuando acá dice tan claro que este lucero decía en su corazón, o sea, maquinaba en su mente, subiría al cielo? La verdad que aquí no existe ninguna contradicción. Lo que pasa es que sencillamente que la palabra cielo en este contexto tiene una connotación muy diferente a la que conocemos. La expresión como caíste del cielo, oh lucero, hija de la mañana, está relacionado directamente con la caída, pero del rey de Babilonia, y que al parecer se trataba de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, y quien gobernaba Babilonia en el momento que los medos invadieron la ciudad. Caer del cielo implica caer de la posición más alta a la que un hombre puede llegar. Por eso la figura del cielo, pues para nosotros significa infinito, lo máximo. No existe nada que esté por encima del cielo. En cuanto al término de lucero, este no tiene ningún significado espiritual, simplemente es un contemplar, es para complementar la figura del cielo. Pues el lucero es la estrella más resplandeciente en el firmamento, la más sobresaliente. Para Belsasar el cielo era la figura de su poderío y grandeza. Él se sentía como el astro más esplendoroso entre todas las estrellas. Sin embargo, Dios de allí lo bajó. También podría ser, considerando que el capítulo 13 declara sentencia sobre la ciudad imperial, que la profecía señale directamente la caída de Babilonia y no la caída de un rey. Pero el libro de Daniel describe la majestuosidad que alcanzó Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, pues cuya gloria y grandeza fue figurada en la visión como un gran árbol cuya copa llegaba hasta el cielo. Esto en Daniel capítulo 4, versículo 20 y 22. Es posible que la expresión como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, esté también referida a esta grandeza alcanzada por Nabucodonosor y que fue traspasada posteriormente a sus hijos y nietos, quienes continuaron con la dinastía real hasta que Darío el Medo sitió pues Babilonia y lo sometió a la esclavitud. A veces me es increíble ver cómo teólogos y exegetas bíblicos, aunque no todos afortunadamente y gracias a Dios, pues no pueden conciliar este contenido de Isaías capítulo 13 versículo 1 al 22 y Isaías capítulo 14 versículo 1 al 11 con el resto de los oráculos, que continúa en el verso 2 y hasta el 23 del capítulo 14. Aquí pues ya no hay ningún significado indicativo de que señale que a partir del verso 12 la profecía cambia abruptamente de contexto y de paso da a revelar a uno nuevo, o por decirlo así, cuando ellos se ponen a decir estas cosas revelan como que queriendo decir este es el origen de Satanás. Los defensores de esta posición, no pudiendo ignorar el indiscutible destino y cumplimiento que tuvo la profecía, han tenido que recurren a la inventada ley de la doble referencia para concluir que aunque en verdad la profecía fue dirigida originalmente al rey de Babilonia, no obstante a partir del verso 12 del capítulo 14 la profecía toma un doble significado, dicen ellos, y comienza a revelar el origen de Satanás cuando aún era Lucifer. Esto según la explicación de esta gente que cree que el versículo habla exactamente de Satanás y de su caída y todas estas cuestiones. Por cuando era Lucifer, como iba diciendo, y como cayó de esa elevada posición en el cielo, considerando pues también además las propias palabras de Jesús, y ellos ponen este ejemplo en el capítulo 10, en Lucas capítulo 10 versículo 18, cuando Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El sentido de las palabras de Jesús ya las explicaré más adelante también, pero lo que me interesa aclarar ahorita es que este pasaje de Isaías, específicamente a partir del versículo 14, no tiene ninguna doble referencia, sino que es simplemente la continuación de la misma profecía sobre el rey de Babilonia, que en el capítulo 13 le invitó
le invito a que lea cuidadosamente el capítulo 13 de Isaías, en el que usted podrá encontrar mucha luz para comprender mejor el pasaje del capítulo 14. Los primeros versículos del capítulo 14 nos dan una leve pero reveladora imagen de cómo era el rey de Babilonia. Por ejemplo, este versículo dice: el que haría a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Esto es lo que describe este capítulo. Luego describe lo que producirá su caída entre los moradores de la tierra e incluso el notable cambio en la naturaleza misma. No puede haber ninguna duda que la descripción en estos versos pues alude a un hombre de carne y hueso, a un ser humano semejante a nosotros, aunque con mucho más poder y autoridad obviamente, pero al final es un hombre. El rey de Babilonia, como caíste del cielo, se refiere precisamente a la forma en que terminó su imperio y poderío. Aquel que debilitaba a las naciones fue derribado hasta ser reducido a nada. Ya el capítulo 13 pues revela que sería el pueblo que usaría Dios para derribar a este monarca. Y en ese capítulo 13 dice: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán el oro. En el capítulo o en el libro de Daniel, capítulo 5, 30 y 31 dice sobre el fin del imperio de Babilonia. Dice lo siguiente: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahora vamos a volver al capítulo de Isaías, capítulo 13, donde leeremos que quedaría Babilonia después de cómo quedaría Babilonia después de la invasión de los medos. Dice lo siguiente: y Babilonia, hermosura de reino y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Es muy evidente pues que la descripción de este pasaje corresponde única y exclusivamente a Belsasar. El último rey de Babilonia, cortado fuiste por tierra, significa su exterminio total, su muerte. Y en el versículo 12 dice: descendió al Seol, en este caso sepulcro o su tumba, tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Si este pasaje aludiera a Satanás, porque dice en la profecía que su soberbia descendió del sepulcro, Satanás no está muerto, tenemos entendido, es un espíritu. Sencillamente porque no está hablando de un ser espiritual, ni de un ángel caído. Los espíritus no pueden morir, mi hermano. Ni mucho menos pueden quedar encerrados en un sepulcro. Entonces no tiene ninguna lógica pensar de que esta palabra está hablando de Satanás. Aquí simplemente se está hablando de una persona, y ya en los versos 16 y 17 confirma aún más esta tesis. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra. Vuelvo a repetir: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos y que puso el mundo como un desierto, que asolió sus ciudades y que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Para terminar y no hacer pues este video tan exagerado y tan largo, quisiera tratar sobre el pasaje nuevamente para entender mejor el poema del lucero hijo de la aurora. Se trata pues, para resumirlo, se trata de una sátira contra el rey de Babilonia, ya lo dije muchas veces, aunque algunos exegetas presumen que probablemente primero haya sido escrito en contra de un rey asirio por el mismo Isaías, y después reelaborado por él mismo para dedicárselo a un rey babilónico. Para resumir, este texto se divide de la siguiente manera. En Isaías capítulo 14, la paz conseguida por la muerte del tirano, ese es lo primero que se dice. Después el mismo capítulo habla sobre la reacción del Seol ante la llegada del tirano. Habla también de la descripción de sus pretensiones y su caída. También da las reflexiones que hacen los sobrevivientes ante el cadáver del rey. Isaías capítulo 14 versículo 21 nos dice la primera dicción sobre la matanza de los hijos del rey tirano en este caso, y ya el 22 y el 23 una segunda dicción sobre la destrucción de Babilonia.
Cuando Isaías quiere resaltar el fracaso de la pretensión del rey de Babilonia, lo hace haciendo uso de un antiguo relato mitológico donde aparecen dos personajes conocidos en el panteón cananeo. El dios Shahar o la aurora, que representa a la aurora, que es el hijo de Lión, quien también es mencionado en el texto, que es traducido como el Altísimo. Isaías 14, versículo 12, donde dice: como has caído de los cielos, lucero hijo de la aurora, has sido abatido a la tierra, y lo que ya he repetido. También como un dato extra, esto ya es un dato extra, ya vamos a terminar. En hebreo el nombre lucero, pues hijo de la aurora, es Helel ben Shahar, algo así. Cuando se tradujo al latín se dio el nombre de Lucifer, que significa portador de luz. Es Helel o el lucero quien pretende pues derrocar a Elión y ponerse por encima de las demás divinidades llamadas en este texto estrellas. Y es común en la mitología cananea y de otros pueblos asociar a sus divinidades a las estrellas. Helel, o en este caso Lucero, quiere poner su trono en el monte de las reuniones en el extremo norte, que es el monte del Safón de la mitología pagana, donde decía que es la montaña donde habitaban todos los dioses. Y al final pues fueron los padres de la iglesia y la teología posterior los que asociaron estos pasajes, ya dándole este saborcito así de, hablemos de los orígenes de Satanás. Pero ya espero que con toda esta explicación que te di ya entiendas de que este versículo no tiene que ver nada con Satanás. Así que muchas gracias. Si llegaste a esta parte del video, mi amigo, regálame tu me gusta, suscríbete si no estás suscrito y dame apoyo en los comentarios. Si me equivoqué en algo, estaría encantado que me dijeras en los comentarios: mira, te equivocaste en esta parte o te faltó decir esta otra cosa, que con gusto te respondo y hasta te agradezco. Es más, deberías de ver mis demás videos y verás que si alguien me dice te equivocaste en esto, hombre, yo hasta le agradezco. Nos vemos, chao.